Hola, bienvenidos a Amistad en Casa. Y hoy daremos inicio a un nuevo curso que se llama Mayordomía Aplicada. Y es muy importante que tú te registres. Para eso necesita contestar al final de cada clase un cuestionario y automáticamente tú quedarás registrado. Y daremos inicio, primeramente daremos las instrucciones. ¿Quiénes podrán asistir? Es importante que tú te inscribas, es importante que tú asistas si tú eres un servidor o si en tu corazón está el poder servir al Señor. Y primero pues vamos a poner las reglas, ¿sí? Yo quiero que en este curso es muy importante que tú escojas un lugar, que tú planees un lugar cómodo, que tú tengas a la mano tu Biblia, que tú tengas a la mano también un papel, un cuaderno. Es muy importante que tú tengas tu cuaderno, pero también que tengas un lápiz, de preferencia que sea bicolor, para ir subrayando y diferenciando los colores, tanto azul como rojo, y tengas a la mano también tu Biblia. Y daremos inicio a este curso que se llama Mayordomía Aplicada. Y gracias a Dios vamos a orar en este tiempo. Y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por ese tiempo que tú nos das. Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo. Espíritu Santo, enséñanos, dirígenos, Señor, pero sobre todo, Jesús, sigue caminando sobre nuestros pensamientos, Señor. Te pedimos que en este tiempo de este curso Mayordomía Aplicada, tú puedas obrar en nuestros corazones y puedas cambiar nuestra forma de pensar y tú vengas a entronarte en nosotros, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vamos a dar inicio a este curso y vamos a dar una introducción. Yo quiero decirte que Dios quiere para todos sus hijos hallados fieles. Y el hallar fieles es el administrar o tener una mayordomía en todo lo que nos ha dado nuestro Señor, de lo que está en nuestras manos. Pero para eso el Señor nos los quiere dar a sus hijos. Dios es el dueño de todo. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 1, dice de esta manera. ¿Puedes leerlo ahí en tu Biblia? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que está en el universo, desde el cielo hasta la tierra, ¿sí? Debajo de las aguas, Dios lo creó. Es decir, Dios es el dueño de todo, pero se lo quiere dar a sus hijos para que tú lo administres, para que seas un buen mayordomo. Para esto dice a sus hijos. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, si tú recuerdas, en el capítulo número 1 del libro de Juan y en el verso 12 dice que a todos los que lo recibieron les dio ese derecho, ese poder, esa potestad de ser hechos sus hijos. Es decir, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nosotros nos rendimos a Jesús, en ese momento nosotros estamos experimentando un nuevo nacer. Nuestro nacimiento ahora es espiritual y nosotros ahora entendemos que somos seres espirituales y en ese momento ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Y entonces el Señor quiere que, siendo el dueño de todo, quiere que nosotros administremos sus recursos, administremos todo aquello que nos ha sido dado. Y eso es muy importante. Podemos ver en el libro de Corintios, puedes buscar ahí en tu Biblia el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 6. Busca tu Biblia, ahí en tu Biblia, el libro de Corintios. Es muy importante que tengamos un lápiz a la mano, ¿sí? Segundo libro de Corintios, capítulo 3. Fíjense, es muy clara la palabra cuando nos dice, en el capítulo 3 y en el verso 6, nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto. Pero vamos a regresar aquí al verso 2 y dice, nosotros somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidos
y leídos por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir que nosotros somos cartas abiertas. Ahora, en el momento en que nosotros somos sus hijos, ahora el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y el ser esos seres espirituales, nosotros nos movemos bajo el Espíritu del Señor, ya no bajo nuestros pensamientos, ya no bajo nuestras ordenanzas, ya no bajo nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora nosotros, al momento de rendirnos, de alzar, de rendirnos totalmente a Jesús, viene esa naturaleza de Jesús a vivir en nosotros y somos cartas abiertas. Ahora nos pueden leer todos los que estén alrededor de nosotros, ¿sí? Porque andamos en el Espíritu. Y dice aquí Pablo nos sigue diciendo, y dice en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Y cuando habla de la palabra competente de un nuevo pacto, es decir, que Él nos capacitó, nos adiestró, nos dio el conocimiento para poder competir, para poder ser capaces de cumplir ese nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Y el nuevo pacto entre Dios y tú, el pacto entre Dios y nosotros, lo ha escrito en nuestro corazón. Ahora lo ha puesto no en tablas, sino lo ha escrito en nuestro corazón. Y ese acuerdo, yo quiero decirte que no es como un contrato que en ocasiones nosotros firmamos y tiene letras pequeñas, cláusulas, pero letras escondidas, muy pequeñas, que no sabemos en ocasiones cuál es su contenido de ese pacto. Y aquí no, aquí nosotros tenemos ese pacto, no tiene letras pequeñas, es un pacto entre Dios y tú, porque todo lo que le pertenece al Señor, tu tiempo, tu casa, tu familia, tu dinero, todo le pertenece a Él, porque viene de Él. Es decir, ahora tú has puesto a Jesús como el centro de tu vida. Es decir, has hecho una vida cristocéntrica. Todo gira alrededor de Dios, todo gira alrededor de Jesús, ¿sí? En esa manera, ahora cuando Él tiene el control de todo y tú estás girando y tú estás girando alrededor de ese control de Dios, entonces Dios te dice, ahora yo también te doy. Ahora lee lo que yo te doy en ese pacto, en ese acuerdo. Yo te doy salvación, ¿sí? En el Señor podemos encontrar salvación. En el Señor podemos encontrar su amor, su bondad, los frutos y los dones del Espíritu, su palabra, etcétera. Muchas cosas podemos dar. Es decir, Dios nos dice, ven, ten, te lo doy, administralo, sé un buen mayordomo. Podemos ver en tu Biblia el libro de Corintios, podemos regresar más atrás ahí de tu Biblia, de unas hojas más atrás. Es Primera de Corintios, capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, verso 2, dice el encabezado de este capítulo, dice el ministerio de los apóstoles. Y aquí Pablo nos enfatiza algo en el capítulo 4 y verso 2, dice, ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiere decir que aquí nos enseña que existen ciertos puntos, el poder ser hallado fiel en qué, en todo aquello recurso que Dios nos ha dado, en todo aquello que nos ha dado el Señor, nos requiere ser fiel. Y dice la palabra hallado. Y el hallar es porque algo está perdido, algo no lo encuentras, algo está fuera de un lugar. Y es ahí donde el Señor, en el momento en que tú lo aceptas, Él encuentra, hay un encuentro con Él y ahora Él viene a vivir contigo. Ahora lo que veníamos platicando anteriormente, Él viene a tomar el control de tu vida.
Y es ahí donde cuando tú te rindes a Cristo, empiezas a experimentar un nuevo nacimiento. Vamos a seguir anotando. Puedes anotar en tu libreta, puedes poner en tu libreta un concepto, ¿sí? Si tienes el bicolor rojo, anota ahí como encabezado: definición de mayordomía. Definición de mayordomía. ¿Ok? Si vas a tomar nota, dice la palabra griega oikodomía, ¿sí? Oiko se refiere a la familia y nomos a la ley. Te sigo dictando. Se traduce como administración de una familia o de asuntos de esta. Puedes poner inciso A, administración de una familia o de asuntos de esta. Inciso B, administrador de la propiedad. Inciso C, dirección o administración de una casa. Estos son los conceptos de mayordomía. Y es el que administra una familia o asuntos de la familia, pero también dice que es el administrador de una propiedad y la dirección o administración de una casa. ¿Sí? Ahora te voy a dar la definición de mayordomía en el diccionario. Significa gobernar, cuidar, suministrar, aplicar, dirigir, ejercer, punto y seguido, persona a cuyo cargo está la administración de una casa o hacienda. Si tú te has dado cuenta, el mayordomo es aquel que va a administrar un recurso. ¿Sí? El que va a administrar un recurso, el que va a administrar una propiedad. Puedes ponerle, ahí en el concepto pusimos definición de mayordomía. Ahora con el mismo color, si le pusiste rojo o azul, pon como concepto igual responsabilidad del mayordomo. Y aquí vamos a poder diferenciar una palabra que hemos venido, yo les mencioné al principio, fiel, hallado fiel en la administración. Y al final de la clase nosotros vamos a encontrar nuestra definición, nuestro concepto de qué es la fidelidad. Responsabilidad del mayordomo. ¿Ya lo anotaste? Bien. Dice, es llevar a cabo los deseos de Dios en el manejo de la propiedad. Wow, y a mí me gusta esta parte en donde dice que es llevar a cabo los deseos de Dios en el manejo de la propiedad. Y un gran mayordomo que podemos aprender de ese mayordomo es Jesús. Jesús en el libro de Juan, busca en tu libro, el libro de Juan, y en el capítulo 6, y en el verso 38, puedes subrayarlo ahí en tu Biblia. Juan capítulo 6, verso 38. Y aquí estas son las palabras de Jesús. Es muy importante que tú notes en tu Biblia, si lo tienes ahí escrito, lo vas a tener en rojo. Y dice 38, porque he descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, una de las responsabilidades del mayordomo y la principal responsabilidad del mayordomo es poder hacer los deseos de Dios en el manejo de la propiedad. Es decir, el mayordomo va a ser el deseo del propietario, va a ser el deseo del dueño. ¿Sí? Y es un gran ejemplo cuando Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre.
Y aún así Jesús irrumpe del cielo en la tierra, deja su corona, deja su poder, y Jesús irrumpe en la tierra y camina con nosotros, despojándose de todo poder y haciéndose hombre. Pero en el momento en que Jesús llega a la tierra, dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me ha enviado. El deseo de Dios había puesto en Jesús que nosotros por amor fuéramos salvos. Y Jesús era el camino, Jesús era la verdad, Jesús era el vehículo por el cual nosotros tomáramos la salvación a través de la cruz. Y Jesús dice: yo no vengo a hacer la voluntad, yo no vengo a establecer mis pensamientos, sino yo vengo a establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Y de esa manera Dios descendió y ahora estableció la cultura de Dios, la cultura de su reino sobre cada uno de nosotros. Y es muy importante el que nosotros, en este proceso de la mayordomía aplicada, en este proceso de ser mayordomo y de poder administrar los recursos de Dios, no seamos nosotros, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones o la forma en que nosotros querramos hacerlo, sino es de la manera en que Dios nos enseña a poder administrar sus recursos de Él. Todos los dones, ¿sí? Los dones, su amor, todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y los frutos es para el servicio de Dios, es para su casa, es para poder hacer más fuerte la iglesia, es para poder llegar aún más lejos, que lo conozcan a Él, que Él sea el entronado, que Él sea el primero. Y eso es muy importante, el poder cumplir los deseos. Y Jesús dice en el primer momento, lo hizo muy claro y lo puso muy claro. Dice: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre y no la mía propia, dice. Fíjense que seguimos leyendo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda, que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo más importante para Dios era que Jesús nos recuperara aquello que se había perdido en el Edén, ¿sí? En aquel monte, lo que se perdió la relación, se perdió la paternidad a causa del pecado, de la desobediencia. Jesús lo vino a recuperar en otro monte. Y eso era de los deseos del Señor, que Jesús recuperara lo que en el principio se perdió. Ahora Jesús es el recuperador. Él es el que nos da el acceso, ¿sí? Nos da ese acceso para poder recuperar todo lo perdido. Dice ahí mismo, si tú lees, inclina tus ojos, dice que Él resucita todo. El mismo espíritu que levanta a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que está recuperando todo lo que hemos perdido a través del mundo. Seguimos con el punto de la responsabilidad del mayordomo. Si le quieres poner el inciso número A la responsabilidad, vimos que es muy importante la característica que yo te mencionaba, que es llevar a cabo los deseos de Dios. El mayordomo no decide por su cuenta. Es muy importante eso, que el mayordomo no decide por su cuenta, ¿sí? Inciso A, por medio de su palabra, ¿sí? Hay ciertas áreas que el mayordomo debe de conocer en los planes de Dios. Es muy importante que nosotros como mayordomos o como administradores en el servicio
podamos conocer los planes de Dios. Subraya ahí en tu cuaderno, planes de Dios. Bien, y es muy importante conocer los planes de Dios. Muchas veces queremos imponer a nuestros planes. Tenemos planes, proyectos, deseos, y a mí me llama mucho la atención de María. María estaba por casarse. Quizás había hecho sus planes con José de asistir a su boda, de hacer una boda muy grande o muy pequeña. O María también quería tener invitados e irse a vivir con José posteriormente. Tenía planes y proyectos como tú y como yo en este tiempo. Y de pronto irrumpe el cielo sobre su vida de María. Y ahora esos planes que irrumpe el cielo sobre la vida de María cambia todo. Cambió sus pensamientos, sus deseos, sus planes de María. Y en ese momento, cuando irrumpe Dios y cambia todo, María dice: yo lo acepto, yo acepto tus planes. Y dejó a un lado sus planes de ella y de José para seguir con los planes de Dios. Y eso era importante, que tú y yo en este tiempo podamos conocer los planes de Dios para cada una de nuestras vidas. Inciso número A, por medio de su palabra. Mira, a través de la lectura, a través de esa relación, tú puedes saber los planes de Dios que tiene para tu vida. Podamos ver en tu Biblia, vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y aquí en 2 de Timoteo nos habla que la palabra, ¿sí?, que la palabra nos es útil, pero también nos enseña, también nos redarguye, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra a través de nuestra lectura, nosotros vamos encontrando esos planes que tiene Dios para nosotros, porque la palabra misma es vida para nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no lo aprovecha para nada, pero nuestro espíritu sí. Y en ese momento cambia nuestra forma de pensar. En ese momento la palabra se hace carne en nosotros, y ahora es la palabra de Dios la que nos puede dirigir acerca de nuestros planes. Y ahora nosotros les damos espacio, le damos lugar en nuestra vida para que ahora los planes de Dios a través de su palabra pueda gobernarnos. Y es muy importante en este servicio y el ser mayordomo, porque ese plan de Dios que tiene para nuestra vida nos los va a ir ¿qué? Dirigiendo. La palabra nos va a ir dirigiendo, nos va a ir alumbrando, como dice el Salmo. Dice que es una lámpara a nuestro camino, a nuestros pies, nos va alumbrando nuestro camino, pero dice que es una lumbrera, y la lumbrera es aquel sostén, aquel apoyo, aquella persona que nos ayuda, aquella persona que nos alienta, aquel tutor que nos va dando, nos va alimentando, ¿sí? Nuestro pastor, nuestro líder, el ministro, aquellos que están atentos a nosotros. Y es a través de la palabra en donde nosotros podemos conocer los planes de Dios. Bueno, quiero que lo subrayes ahí en tu cuaderno. Entonces, vimos por medio de su palabra y a través de la lectura, el mayordomo puede conocer los planes de Dios. Así es. Bueno, pues vamos a hacer un espacio, vamos a orar y nos preparamos para la siguiente clase, ¿sí? Para la siguiente, esta es la primera clase, ¿sí? Es la primera unidad, van a ser 4 unidades y esta es la primera unidad, no la hemos terminado. Entonces, yo sí te pido que en este tiempo vayas escogiendo un lugar, es muy importante, vayas buscando tu libreta, tu lápiz bicolor de preferencia, ¿sí? Una libreta de cuadros o de raya, y escojas un lugar. Si tienes un momento, aparte este tiempo,
¿sí? Organízate, aparte este tiempo para poder seguir avanzando. Mayordomía aplicada. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Padre, sigue caminando sobre nuestros pensamientos. Ayúdanos, Espíritu Santo, pon en nosotros ese deseo de seguir aprendiendo aún más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos darle un fuerte aplauso a Jesús y nos vemos en la siguiente clase, por favor. Gracias. Bye.